En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos muchachos, jóvenes y menos jóvenes, empezamos con la tercera catequesis. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas pruebas y dificultades que hay en esto de dar el paso, de decir que sí, cuando nos damos cuenta que Dios nos llama a la vida consagrada, sacerdotal, religiosa, misionera. Y en primer lugar quería empezar con un texto, es un poquito largo pero vale la pena y van a ver que nos va a ayudar en general a la vida espiritual, más allá cual sea nuestra vocación. Voy a citar este texto porque es de un libro clásico al respecto. Santo Tomás de Aquino escribió 2 libros, ¿sí?, que tienen que ver con esto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que lo primero que vamos a aclarar es justamente esto, que hay adversarios de la vida religiosa, que hay quienes se oponen, hay un quién con mayúscula que es el diablo, y después hay quienes que ya sabiéndolo o sin saberlo, hacen las veces de, o sea, las opiniones que tienen sobre la vida religiosa son las mismas que tendría el demonio, aunque no lo sepan, ¿cierto? Entonces, Santo Tomás le pidieron y escribió 2 libros. Uno es contra la doctrina de quienes apartan a los hombres de entrar en la vida religiosa, incluso algunos lo titulan contra la pestilencial doctrina de los que apartan, y otro libro sobre los detractores de la vida, contra los detractores de la vida religiosa. Es decir, 2 libros que son bastante grandecitos, de todas maneras aquí está bilingüe, pero no son tan pequeños, donde habla a favor de la vida religiosa, de la vida consagrada, y en contra de los que la atacan. Porque reconocer que hay enemigos y defender algo no es no tener caridad, no tener amor. Todo lo contrario, el amor me lleva a defender lo que amo. No quiere decir que tengo que odiar al que me ataca, sí tengo que odiar el error, ¿cierto? Amar al pecador, pero odiar el pecado. Entonces, en este que nombraba recién primero, contra la doctrina de quienes apartan a los hombres de entrar en la vida religiosa, comienza así. Y esto es lo que va a ser un poquito más largo, pero vale la pena realmente, porque nos va a ayudar incluso a entender más el porqué de la vida del Señor y todo eso. Intención del autor. La finalidad principal de la religión cristiana, de nuestra religión, consiste en esto: desprender a los hombres de las cosas terrenas y hacerlos estar atentos a las espirituales. Ese es el fin de nuestra fe. Por este motivo, el autor y consumador de nuestra fe, citando Hebreos, el Señor, viniendo a este mundo, demostró a sus fieles, con hechos y de palabra, el desprecio de las cosas seculares del siglo, terrenas. Con hechos, porque como dice San Agustín, y acá lo cita en extenso San Agustín, el Señor Jesús, hecho hombre, desechó todos los bienes terrenos para hacer ver que deben ser desechados y soportó todos aquellos males terrenos que mandaba soportar, para que ni en aquellos se buscase la felicidad, en los bienes terrenos, ni en estos se temiese el infortunio. Nació de una madre, la cual, aunque concibió sin contacto de varón y permaneció siempre intacta, estaba desposada con un carpintero. Pisoteó todo engreimiento de nobleza de sangre. Nacido en Belén, insignificante entre todas las ciudades de Judea, quiso que ningún hombre se gloriase de la importancia de su ciudad terrena. Se hizo pobre aquel de quien son todas las cosas, para que nadie pensase que, por creer en él, recibiría la exaltación que viene de las riquezas terrenas. No quiso que los hombres lo proclamasen rey, porque él enseñaba el camino de la humildad. Pasó hambre el que a todos da de comer, tuvo sed el que es creador de la bebida, se fatigó el que para nosotros se hizo camino hacia el cielo, fue crucificado el que puso fin a nuestras cruces, murió el que resucita a los muertos. Toda esa cita de San Agustín hablando del Señor. Sigue Santo Tomás. Esto mismo nos lo muestra también el Señor con palabras, esto de querer lograr que nosotros vivamos una vida más espiritual, que los males del mundo no nos alejen de Dios, es decir, el miedo, el dolor, ni tampoco los bienes me atraigan y me alejen de Dios.
Al iniciar su predicación no promete reino alguno terreno, como en el Antiguo Testamento, sino que a quienes se convierten les prometió el reino de los cielos. A los discípulos les señaló como primera bienaventuranza la pobreza de espíritu y la mostró como camino de perfección. Cuando al joven que le preguntaba dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Este es el camino que siguieron sus discípulos, como quienes no tienen nada en lo temporal, pero que espiritualmente lo poseen todo. Teniendo alimento y con qué vestirse, estaban contentos. Bueno, y ahora viene también lo que destaca a lo que vamos tratando nosotros. Este designio, tan lleno de piedad y tan saludable, es obstaculizado desde antiguo por el diablo, adversario o enemigo, de acuerdo a cómo podemos traducir, de la salvación de los hombres, el cual se sirve de hombres que solo valoran lo terreno y muestran ser enemigos de la cruz de Cristo. El fin de la fe cristiana, que los ministros y los consagrados los tienen que mostrar de una manera especial y ayudar a otros a llegar a ese fin, es obstaculizado por el demonio y los que, aún sin saber, a veces tienen las mismas ideas que él, porque son terrenos, ¿sí? El demonio no nos va a tentar de que lo adoremos, se puede, llegan algunos a eso, pero lo que el demonio más va a querer, en definitiva, es atraernos con las cosas terrenas y apartarnos de Dios de esa manera. Y en el otro libro que les mencionaba, que es contra los detractores de la vida religiosa, luego de hacer también una breve introducción, dice Santo Tomás, Dios, siendo omnipotente, podría procurarse por sí mismo la gloria que recibe de los hombres y otorgar a los hombres la salvación directamente, él mismo. Dispuso, sin embargo, para mantener el orden de las cosas, escoger ministros, mediante cuyo ministerio ambas cosas fuesen llevadas a cabo. El ministro debe procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y así estos ministros con razón son llamados auxiliares de Dios, cita San Pablo. Pero el diablo, otra vez, envidioso de la gloria divina y de la salvación de los hombres, pone empeño en impedir ambas cosas, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Por lo cual, quienes en esto prestan servicio al diablo, muestran ser enemigos de Dios. Los que prestan servicio al diablo muestran ser enemigos de Dios, cuya gloria impiden, y también de todo el género humano, pues se oponen a su salvación. Pero enemigos especialmente de los ministros de Dios, a quienes persiguen, y citan esto a Tesalonicenses. A nosotros nos persiguieron, a Dios no le agradan, y se oponen a todos los hombres. Muy bien, bueno, entonces quería citar esto porque son obras también que se pueden leer o podríamos comentar en otro momento. Son obras muy clásicas de Santo Tomás que defienden de manera hermosa, excelente, lo que es la vocación religiosa consagrada, el sacerdocio. Decíamos entonces, tenemos que convencernos en primer lugar de que adversarios siempre va a haber y va a haber pruebas y hay enemigos, ¿no? El pacifismo, que todo sea paz y amor. Claro, uno tiene que buscar la paz, por supuesto, pero no tener enemigos no es algo que sea posible en esta vida. Desde Adán y Eva en adelante tuvieron enemigos, el enemigo del demonio. O sea, desde que hubo una criatura libre que se puso en contra de Dios y que después con su libertad trató de que los otros se pongan en contra de Dios, no hay criatura libre que no tenga enemigos. Y eso no podemos olvidarlo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Hay una enemistad declarada por Dios. Entonces, en ese sentido, convencernos de que va a haber enemigos, dificultades, es propio de alguien que realmente entiende la realidad. Porque si no, todo lo que me dicen viene de Dios, todo es bueno. No, puede haber cosas más allá de que uno no juzga a la persona directamente, pero lo que me está diciendo se está transformando en un cuchillo que va en contra de lo que el Señor quiere. Dice la Escritura, el libro del Sirácida 2.1, ¿sí? El eclesiástico: Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Entonces, la vocación es un acercarse a Dios, sin duda. Va a haber pruebas, va a haber tentaciones.
porque así también somos purificados. También el mismo libro, versículo 5 del mismo capítulo 2. El oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Y nuestro Señor Jesucristo, Juan 15:2. Todo sarmiento que lleva fruto, mi Padre lo limpia, lo poda, para que lleve todavía más fruto. Entonces, que va a haber pruebas, tentaciones, dificultades, que el enemigo, el diablo sobre todo, no va a estar contento. Es parte del plan, pero justamente con eso uno tiene que confiar en Dios. Que Dios, la prueba que permite en mi vida, también esa prueba me da la fuerza para sobrellevarla, no me va a dejar solo, obviamente. Siracías 2:6, confía en Él y vendrá en tu ayuda, endereza tus caminos y espera en Él. De hecho, justamente cuando estamos más probados es para que confiemos más en Dios, seamos más humildes, nos entreguemos más a Él, sintamos nuestra nada. Y todo eso nos hace muy bien espiritualmente. Dice San Pablo, 2 Corintios 1:9, hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y dentro de estos adversarios hay herejías, es decir, ideas contrarias a lo que Dios ha revelado, que a veces no se presentan tan claramente, pero yo voy a citar dos muy claras de la antigüedad y que uno puede después deducir algunas cosas que ha escuchado y entender que son parte de estas herejías. Hubo un tal Joviniano que murió en Roma en el 406, que él lo que hacía era equiparar la virginidad al matrimonio. Y en este sentido uno tiene que saber, y no lo voy a tratar ahora en extenso porque es un tema largo, que objetivamente, no en lo subjetivo de cada uno, porque en lo subjetivo de cada uno la vocación que Dios quiere, eso es lo mejor, pero de manera objetiva, es decir, en sí misma, es más perfecta la vida consagrada que la vida matrimonial. Lo dice San Pablo, lo dice el Concilio de Trento, no lo puedo tratar ahora, ¿sí? Pero por eso justamente es una herejía cuando Joviniano puso al mismo nivel de perfección una cosa que la otra, ¿sí? Una herejía. Como digo, si a una persona Dios le llama al matrimonio, tiene que seguir esa vocación y puede ser un gran santo, no hay duda. Pero eso no quita que la doctrina tiene que estar clara de que en sí misma la vida, el entregarse totalmente a Dios, el apartarse totalmente del mundo para dedicarse al Señor y al bien de las almas, en sí misma, objetivamente es más perfecto. De hecho, de la claridad de esa idea puede provenir también una vocación. Como decíamos ayer, muchos son llamados pero no saben, porque claro, no pueden discernir porque no tienen los principios, no tienen los criterios. Y herejía fue de Vigilancio, que murió vivió en las Galias y murió unos años después, en el 490, que él equiparaba la pobreza a la riqueza. Obviamente que una persona que es rica puede ser santa y todo, ¿no? pero obviamente también que la pobreza es de suyo un estado más perfecto porque se rechaza todo lo creado, y el Señor mismo dice los peligros que hay en la riqueza. Entonces son temas que puedo tratar en extenso. Simplemente quería decir que a veces hay herejía. Si alguien me dice, no, es lo mismo casarse, uno puede ser santo también en la vida matrimonial, sí, puede ser santo, claro, pero primero hay que ver si es mi vocación, pero en sí misma la vida matrimonial es menos perfecta que la vida consagrada. Por eso decíamos ayer que a un matrimonio Dios lo puede llamar, lo decíamos en las preguntas, puede ser, son casos muy raros, ¿cierto? Pero que se separan para consagrarse a Dios, podría ser el caso, porque Dios puede pedirlo más. Una vez que pidió algo puede pedir más, pero no puede pedir menos. Es decir, si yo soy sacerdote religioso, Dios me puede pedir después otra cosa, no puede cambiar Dios de lo que me pidió más perfecto, pedirme algo menos perfecto. No estamos diciendo ni una palabra en contra del matrimonio, que es un sacramento, algo sagrado, algo hermosísimo, y nunca tanto como ahora hay que defender el matrimonio, porque está atacadísimo. Pero defender al matrimonio y decir lo hermoso que es el matrimonio no quita afirmar la verdad también de lo que venimos diciendo, ¿eh? De hecho, justamente, si la vocación sacerdotal tiene sacrificio grande o religiosa, es porque se deja algo muy hermoso, muy grande, muy noble que es el matrimonio. Si el matrimonio fuera una cosa que no vale, que no sirve, que bueno, ya está, que no estamos perdiendo nada, no, es una cosa hermosa y un camino muy noble, que no quede duda de eso. Ahora, no quita lo que veníamos diciendo y después no quita que cada uno haga ese discernimiento a ver dónde me llama el Señor. Vamos ahora entonces directamente a los adversarios, a los enemigos, digo directamente en cuanto más concreto, el demonio, la familia,
entre comillas, Dios no es un enemigo, sino que pone a veces obstáculos en cuanto que nos prueba, vamos a nombrarlo de pasada, porque obviamente en todo esto puede haber alguna prueba de Dios, pero lo que hay que discernir mejor es lo otro. Y por último, uno mismo, ¿no? Los obstáculos que uno mismo puede encontrar para dar el paso a la consagración. Bueno, en primero, entonces, el demonio. El demonio existe, el demonio es un ángel que tiene sus ángeles que trabajan para él, que odian a Dios y odian a los hombres y que nos tientan para que no hagamos nosotros la voluntad de Dios. Y en este sentido, obviamente, que si queremos si vemos el llamado a la vocación, va a poner todos los medios para impedir eso. Va a decir el padre Busuttil, que hemos citado varias veces en estos días, que figuraos si estará sin hacer nada para impedir una vocación el demonio. ¿Cómo va a estar sin hacer nada? Empezarán las tentaciones contra la vocación, se verá todo negro, insoportable, vendrán los temores de si se ha elegido bien o no. Al mismo tiempo, sin encontrar razones serias para decir que la elección no estuvo bien hecha, se empezará a sentir un verdadero pánico del paso que se va a dar. Porque incluso está hablando de cuando uno ya dice que sí y empiezan los temores después. Pero antes de decir que sí, ya el demonio empieza a poner dudas, ¿no? Realmente si será, si no será, si mejor. Vamos a ver algunas cosas que se mezclan con la última parte, que los miedos que nos vienen y además muchos están suscitados por el demonio, ¿sí? Ahora, hago un paréntesis para recordar que el demonio no me puede tentar de ingresar a la vida religiosa, sacerdotal, misionera. Esa tentación no puede venir del demonio. Me va a tentar para que no ingrese, ¿sí? Porque no me puede el demonio mover a algo perfecto, a algo bueno de ese. Sí, a veces puede tentarme bajo apariencia de bien con cosas buenas, pero que no son las mejores. Pero no me puede tentar con una consagración, porque eso es lo mejor que puede hacer alguien en cuanto a su camino a la santidad. Va a decir así Don Bosco, incluso, para que quede claro. La vocación religiosa debería abrazarse, aunque viniese del demonio, porque siempre debe seguirse un buen consejo, aunque nos venga de un enemigo. Aún el caso hipotético que fuese. Y va a decir entonces también Santo Tomás, porque claro, si el demonio me incitaría a la vida religiosa o una persona con mala intención, no causaría ningún efecto, porque la vida religiosa, la vocación consagrada al sacerdocio, tiene que proceder del interior, lo veíamos ayer. Entonces, si viene alguien de afuera con buena intención, puede ser, claro, el motivo que Dios pone para suscitar lo que ya está en el interior. Dios puede trabajar, si se quiere la palabra trabajar entre comillas, desde adentro, desde afuera. Pero si alguien viene con mala intención, el demonio o una persona, para llevarme a la vida consagrada al sacerdocio, Dios no nos suscita nada por dentro. Entonces no nos puede hacer ningún daño si fuese el caso hipotético que podría darse. Dice Santo Tomás, tal sugestión no tiene eficacia alguna si no es atraído interiormente de Dios. De tal manera que sea quien fuese el que sugiere el propósito de entrar en religión, siempre este propósito viene de Dios. ¿Por qué? Porque si no viene de Dios no tiene ningún eco dentro de uno y no hace nada, no produce ningún efecto. Bueno, entonces, el demonio, que me va a tentar a que yo no del paso. Volvemos a lo que decíamos al principio, la importancia de la reflexión, de la oración, de consultar a quien hay que consultar. Si yo voy ventilando mi vocación, mis dudas, lo más probable es que no me respondan adecuadamente. Si no le pregunto a la persona que si no soy prudente, porque a veces las opiniones son del mundo, ¿sí? Y hay quienes, decíamos al principio, no son el demonio encarnado, por supuesto, pero tienen principios que son del mundo. Y uno de los principios del mundo, aunque lo vamos a ver esta noche de manera más detallada, es que uno demore. El diablo también usa eso, ¿no? Dice, bueno, si no me puede disuadir de que no tengo vocación, sí puede decir, más adelante, no hay apuros. Total, conoce el mundo. Fíjate que si hay otras cosas que te pueden interesar una vez que conozcas el mundo. Y ahí la pregunta es, ¿dónde está eso en el Evangelio? ¿Dónde está eso en la vida de los santos? Porque claro, la fuente en todas estas cosas es Dios y sus santos. Jesús no le dice a nadie, sí, tomate tu tiempo, ¿sí? Demorá, anda a enterrar a tu padre, cuando se muere tu padre lo entierra, después me sigues. ¿Dónde dice eso el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde lo dicen los santos? No hay nadie que lo diga. Entonces esos son criterios. Si no son de Dios y sus santos, son del mundo o del demonio. Entonces mucho cuidado con dilatar la vocación, ¿sí?
dilatarla. Yo qué sé que será de mi vida después. Porque Dios me puede preservar la vocación, porque me sigue dando gracias. La vocación no la perdemos nunca de parte de Dios, pero sí, nosotros sí podemos cambiar y el tiempo puede hacer que uno se enamore, que uno... Y la vocación se perdió. Y conocemos historias de quienes después de dar el paso de casarse, pasa un tiempo y siempre lo dicen muy en privado y obviamente para que no se entere la persona con la que se han casado, se desahogan diciendo, bueno, yo fui llamado y sé que no estoy donde tendré que estar, pero bueno, ahora tendré que obviamente hacer la mejor vida que pueda, pero obviamente les causa tristeza y les causa también esa falta de las gracias necesarias, aunque Dios no los abandona, ya lo hemos hablado, pero obviamente hay que ser en ese sentido bien conscientes de que la demora, la dilatación, una vez que uno vio la vocación, no es algo que Dios quiera. Lo vamos a ver también en la próxima charla. Otros enemigos, y suena fuerte esto que vamos a decir, son los familiares. No es algo poco común, porque así como puede haber familiares que ayuden mucho y que incluso que animen a los hijos, incluso en estas jornaditas se anotaron un par de papás para poder guiar a sus hijos, excelente. Hay también, y a veces son los más, quienes incluso siendo cristianos católicos, ante la vocación de un hijo o una hija, terminan decidiendo, haciendo lo posible para que no se vayan, ¿no? Sí es un amor, pero un amor desordenado, porque en definitiva prefieren, porque no se separe el hijo o la hija, terminan no queriendo el bien para ellos. El amar es querer el bien para el otro, aún en desmedro de mi propio bien, que en realidad para un padre o una madre no es un mal que un hijo se consagre, todo lo contrario, sí le hace sufrir, pero eso no es un mal y es una fuente de bendición grandísima. Escribía una madre a un director espiritual de un joven: mi hijo me pide el consentimiento para hacerse religioso. ¿Me habrá dado el Señor un hijo para perderlo? No puedo resignarme a perder el mejor de mis hijos. Quítele usted, padre, esta idea de la cabeza. Obviamente que esa madre no sabía lo que decía. No perdía a su hijo. Es cierto que toma distancia el hijo, pero hay momentos puntuales donde el único que está en la casa es el hijo. En momentos del hijo consagrado, digo, porque claro, puede dejar las cosas para ir, en un momento que uno está enfermo, el padre está por morir, no se pierde, y después, aunque esté distanciado y todo, el afecto crece, el afecto se purifica y crece más. No es que uno deja amar a su familia, todo lo contrario, los ama más y mejor. Don Bosco cuenta que una vez visitando un hogar cristiano, le pregunta a la señora: ¿qué será del mayor de sus hijos? Le dice: diplomático como su padre. Y el segundo: él está en la academia, llegará a general, según espero. Y añadió señalando al menor: ¿quiere usted que lo demos a Dios, que lo hagamos sacerdote? Sacerdote, dijo ella, inmutada y respirando despacio. Sacerdote jamás, prefiero que muera. A los pocos días esta señora llamaba desolada a don Bosco para que viniese a dar su bendición al hijo que moría. Y en el lecho de la agonía desfallecía un niño que, al ver a don Bosco, dijo a su madre: mamá, yo sé por qué me muero. Acuérdese usted de lo que dijo a don Bosco. Usted no me quiso dar a Dios, Dios me lleva para sí. Son muy serias estas cosas, ¿sí? Y comenta el padre Busútil, que trae esta historia: ojalá que Dios se llevara para sí a todos aquellos que no quieren dar sus padres cuando los llama, y a todos aquellos que se resisten a la voz de Dios. ¿Cuántas veces se los arrebata el mal? O sea, ante un no de los padres se empieza una vida, si no de pecado, al menos de tristeza, y lo hemos podido ver, ¿sí? Cuenta en este caso San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Es un hecho realmente muy llamativo. Por espacio de 3 horas, cuando él se iba a consagrar a Dios, lo estrechaba entre sus brazos su padre, sollozando y repitiendo: hijo mío, no me dejes. Oh hijo mío, no merezco que te portes así conmigo. Si lo hubiera escuchado, si no hubiera sido fuerte como fue San Alfonso, la iglesia no hubiera tenido un San Alfonso. Con todo lo que ha hecho San Alfonso María de Ligorio, un doctor de la iglesia, en moral. Bueno, ahora, en ese momento ese padre se está
comportando como alguien que está en contra de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer a los padres, sí, por supuesto, sobre todo cuando somos menores de edad, pero siempre y cuando no estén en contra de la voluntad de Dios. Obviamente que siendo menor de edad uno tiene que esperar a cumplir 18 años, ¿cierto?, para dejar la familia. Pero uno tiene que tener claro que la voluntad de Dios siempre está por encima de la voluntad de los padres. Obviamente que, salvo el caso que los padres se oponen a Dios, siempre hay que obedecer a los padres. También está la santidad de los hijos en eso. Pero tener cuidado de que cuando se oponen a Dios, entonces primero está Dios, ¿sí? Padres, decía Don Bosco, hay que prefieren ver a sus hijos condenarse a su lado antes que salvarse lejos de ellos. Por eso también exclamaba San Bernardo, son palabras muy fuertes, ¿eh? San Bernardo. Oh padre sin entrañas, oh madre cruel, cuyo consuelo es la muerte del hijo, que prefieren verlos perecer con ellos antes que reinar sin ellos. Por eso hay que mirar el ejemplo de los apóstoles, ¿eh? Dejándolo todo lo siguieron, Lucas 5:11. Y el Señor que le dice a aquel joven, Mateo 8:22, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme, tú ven y sígueme. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, cuando él ya estuvo claro lo que iba a hacer, sabía que tenía que de algún modo, entre comillas, porque era ya grande, escaparse de sus hermanos, de su hermano mayor, que era como su padre en algún sentido, porque tenía mucha diferencia de edad y el primogénito había quedado con todas las posesiones, con la casa. No le dijo la verdad, no le mintió, pero no le dijo su propósito. Se escabulló y se fue de la casa porque si le decía, sabía que le iban a poner impedimento. Era muy claro porque ya habían notado algún cambio de él y ya algo le habían dicho, que mucha gente tenía puesta la esperanza humana en él y esto y lo otro. Por eso también hay que ser prudente hasta qué punto uno, en qué momento cuenta y hasta qué punto conviene abrir. Dice que la vocación es como una flor, que uno lo pone al viento y se le vuelan los pétalos. Hay que ser prudente porque va a haber no solo familiares, también parientes, amigos. Hay que ser prudente. Es algo sagrado entre el Señor y yo. Lo voy a guardar y lo voy a decir hasta que sea prudente decirlo a las personas que sean prudentes decirlo. Y no hay ninguna cosa humana que pueda valer la pena dejar, que me pueda valer la pena para no dejar todo por el Señor. Dice Jesús lo siguiente en este sentido, esta cita es muy fuerte, pero nos puede ayudar muy bien a lo que venimos diciendo. No penséis, esto está en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. Fuertes palabras del Señor. San Tomás de Aquino, de pequeño, estuvo en Monte Cassino y la familia tenía puesta en Monte Cassino la abadía de Monte Cassino. A los 5 años lo pusieron ahí como una especie de pupilo. Se dice que ya a los 5 años pensaban, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Preguntaba a los monjes. Y también a esa edad empezó a recitar la Biblia, sabía los salmos de memoria, dicen ya tan pequeño, bueno, una mente prodigiosa. Pero cuando fue más grande, porque los padres tenían pensado que él fuese el abad de Monte Cassino, muy conocido, entonces la honra de ser el abad, el superior de ese gran monasterio benedictino, y él conoció la orden de los dominicos, que recién empezaba, que no era muy conocida, que andaban mendicantes pidiendo limosna, y él vio que Dios le pedía que entrara ahí, y cuando quiso entrar, lo fueron a buscar, lo encerraron en la torre de la casa, y lo tuvieron encerrado ahí. Y una de las cosas que hicieron, pero estos fueron sus padres, los familiares, una de las cosas que hicieron fue mandar una mujer, una mujer de mala vida, para que lo tentara. Esos son padres, ¿no? Y él se dice, ¿no?, en la historia muy conocida, que tomó el tizón que alumbraba la antorcha, ¿no?, y la sacó con la antorcha corriendo. Así la echó. Y cuando se fue la mujer, él apagó la antorcha, hizo una cruz en la pared y se arrodilló a rezar. Y en ese momento Dios le regaló la gracia de la castidad perfecta. No solamente de no pecar en la castidad después, sino de no tener tentaciones contra la castidad. Porque claro, como Dios lo destinaba a una obra tan grande como él hizo, de ser el doctor común de la iglesia, el único que tiene ese título, ¿no?,
Entonces necesitaba no tener los obstáculos de las tentaciones de la carne que nos facilitan el estudio y demás. Pero digo, eso hicieron esos padres. Y después hablando con la hermana, porque estaba encerrado, pero podía tener comunicación. La convenció a la hermana que se haga monja y finalmente los padres lo dejaron ir porque no le estaba ayudando al propósito. Y menos mal que fue dominico, porque claro, la vocación de él iba para ese lado. Bueno, entonces, tener cuidado, ¿cierto? Y no es que estamos diciendo que los padres son malos, a veces es un amor malentendido, a veces también puede ser un hermano, tampoco, sin ninguna maldad, pero que hay una carta muy hermosa de Santa Teresa de los Andes a su hermano Luis, donde le va explicando por qué lo tiene que dejar. Es muy cariñosa la carta y no digo que el hermano se haya sido un obstáculo positivamente, pero sí que ella sabía que le rompía el corazón de irse y ella lo tenía que hacer. Y le dice, te quería tanto y te quiero tanto, que si yo me fuese a casar con un hombre y ese hombre no te caería bien, yo no me caso, por ti no me caso, tanto lo quería el hermano, pero siendo Jesucristo no puedo ponerte a ti antes que al Señor. Digamos dos palabritas antes de entrar a los temores que puede tener uno mismo y las dificultades, que lo que puede ser Dios en cuanto a una prueba. Dios nunca va a ser un obstáculo para la vida religiosa, imposible, todo lo contrario, pero sí Dios puede probarnos. Y lo mismo que se dice de la consolación y de la desolación. A veces una desolación es una prueba de Dios. Dios me prueba a ver si yo soy capaz de servirlo sin tanto consolación, sin tanta... Entonces, si yo he visto la vocación en algún momento, he tenido fervor y todo, y después ese fervor baja, si no es por culpa mía, porque a lo mejor también yo me alejo de Dios, me alejo de la oración, y claro, yo me acerco a Dios, que es la fuente del fervor, de la alegría, del consuelo, de la paz, y después me voy alejando, se me va todo eso, pero es por culpa mía, tengo que volver. Pero a veces Dios me ve un poco más fuerte y me prueba, y Él hace que el fervor sensible, las ganas, el consuelo, se vaya un poco. Y eso no significa que no tengo vocación, ya con lo que vi, con la claridad que tuve, ya tengo suficiente y la gracia de Dios sigue estando, ¿no? Por eso no tengo que esperar tener una consolación siempre al máximo y claro, y un día que me siento un poco desolado para la vida, no, ya dijimos ayer cómo es el tema del discernimiento, consolaciones y desolaciones, y bendito Dios, así como podemos decir que hasta cierto punto es buen signo que el demonio esté enojado y me tiente, porque claro, es signo de vocación, porque si no fuera vocación verdadera, el demonio ni se tomaría el tiempo, y mientras más tentaciones, más pruebas, más signo de que va a sacar algo bueno Dios de mí, porque el demonio lo va entreviendo. También, de alguna manera, si Dios me quita el fervor, es signo de que tengo fuerza para resistir eso. A veces incluso, yo he tenido la gracia de ser maestro de novicios 6 años, y al comienzo, claro, uno, como dejar el mundo es tan grande eso, tan fuerte, digamos. Dios regala muchos consuelos, mucha alegría, y puede estar la familia, los amigos, todo destruido porque esta vocación se va, y el candidato, pero con una paz, con una entereza. Y a veces pasa que en algún momento del noviciado, Dios prueba un poco y se va a eso y ya empieza una tentación que puede superarse fácilmente siendo fiel al Señor, pero uno podía ver cómo si Dios le hubiera permitido esta tentación al principio o antes de entrar, quizás no lo había hecho, lo permite un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque ya está más firme la persona, tiene más medios y esa prueba del Señor hace que uno crezca espiritualmente. Cuando uno es pequeño, dice, bueno, a ver, lava la loza, los platos, y te doy una moneda, te doy un dulce, un chuche, ¿no? Nuestros padres, cuando uno se pone un poco más grande, tiene que lavar, ¿no? Entonces, un poco es así. Dios, para traerme a Él, me regala, y después, cuando ya estoy un poco más firme, Dios quita esas consolaciones para hacerme santo, para en realidad enseñarme que hay que tomar la cruz, en definitiva seguir a Jesús. Por eso el Señor en la cruz no es que estaba muy consolado, que digamos, por supuesto que no, pero no por eso dudó en absoluto de hacer la voluntad del Padre. Por último, entonces, uno mismo como fuente de prueba, de tentación. Obviamente en todo esto influye el mundo, influye la carne, influye el demonio, pero en primer lugar hay que decir que todo lo que vamos a referir está como resumido en una palabra: miedo. Miedo. Nosotros no llegamos a darnos cuenta hasta qué punto el miedo nos domina. San Juan de Ávila,
doctor de la iglesia, va a decir una frase muy fuerte, a mí me llamó mucho la atención, porque dice así, del demonio, ¿no? Todo el ardid de su guerra se ha por vía de miedo. Es muy fuerte, o sea, todo lo que hace el demonio es por medio del miedo. Utiliza nuestro miedo para que uno no haga lo que tiene que hacer. Y entonces, también el santo, a renglón seguido, nos sugiere que uno venza los miedos, incluso miedos a cosas más humanas, que me preparan para vencer otros miedos. Si yo soy temeroso, si tengo miedo a la oscuridad, dice él, los padres del desierto dormían junto a los sepulcros. ¿Para qué? Para perder el miedo. Y claro, si yo domino el miedo en esas cosas, también el demonio va a tener un arma menos para poder atacarme. García Moreno cuenta que cuando él era pequeño, ese gran presidente de Ecuador, que lo mataron, lo asesinaron, consagró Ecuador al Sagrado Corazón, el padre lo ponía a veces a las tormentas afuera, ¿sí? En un lugar donde podía ver los rayos y todo, y para que venciera el miedo. Dice, eso me ayudó muchísimo para vencer otros miedos en mi vida. Por eso entonces, tener presente esto, de que los miedos, y por eso el Jesús dice tantas veces, no temáis, no temáis, lo único que hay que temer es a Dios, el santo temor de Dios, es un temor santo, habría que explicarlo, pero si no, no temáis, no hay que tener miedo. Y San Ignacio, cuando dice que el demonio, una de las maneras de tentarnos, es justamente que hacernos tener miedo. Si uno se achica ante una tentación y dice, uy, no, y empieza a tener miedo, el demonio tiene más fuerza. Por eso uno tiene que rechazar firmemente la tentación, cualquiera que sea. Y el demonio se achica y se va. Y en este sentido, San Juan de Ávila va a decir que hay que tener una santa soberbia con el demonio. Santa soberbia. No, que me puede decir, no, qué difícil dejar el mundo. Qué difícil dejar el mundo. ¿Qué me puede dar el mundo que no me dé Jesucristo? Además que me prometió nuestro Señor Jesucristo, nos prometió a los que dejamos casa, familia, tenerle 100 por uno, en casa, familia. Por ejemplo, nosotros los religiosos yo tengo casas en todo el mundo, en todos los lugares donde hay religiosos de mi orden, tenemos casas, incluso de otras órdenes. Vamos a visitar un lugar y tocamos la puerta de un convento, de un monasterio, nos puede alojar. Es mucho más fácil si sos religioso que te den lugar, ¿no? Para poner un ejemplo, digo, hay muchos ejemplos más. O sea, uno deja todo y después sin tener nada tiene todo. Es lo que dice el Señor, ¿no? El 100 por uno, en casa, en padres, en madres, en hermanos. Bueno, y después, como si fuera poco, la vida eterna. Por eso digo, pero primero, el miedo, no tener miedo, no tener miedo. Incluso, para que vean el miedo cuánto influye, la pereza, dice Santo Tomás, es una especie de miedo. Miedo a trabajar, miedo al sacrificio. Entonces digo, no va a ser por pereza que no demos el sí a Dios, pero digo para que vean cuán amplio es el tema del miedo. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? ¿Sí? Le tengo miedo a no tener el talento, la ciencia. Salí un poco ayer en las preguntas. Bueno, pensemos en un santo cura de Ars. Él no tenía humanamente tanto talento y fue el santo cura de Ars, nada más y nada menos. Pasaba horas a veces preparando sermones toda la noche porque le costaba, pero esos sermones que él hacía. Y cuando fue a rendir el examen para ser sacerdote, claro, estuvo medio ahí justito el examen, el último, ¿no? La última aprobación. Y entonces el jefe de la mesa, el que evaluaba, le preguntó a los superiores si era piadoso. Y dijeron, sí, es muy piadoso. Y se llamaba las almas, sí. Bueno, eso fue lo que... Y tenemos un santo cura de Ars. Entonces, salvo que yo tenga un sacerdote de confianza y con buenos criterios que me diga realmente que ve en mí mucha dificultad y que no le parece, siempre eso va a ser una tentación. ¿Por qué? Porque en definitiva, para eso también están los estudios, para eso, en todo caso, si yo doy el paso a la vida religiosa sacerdotal y después realmente me dice la iglesia de parte de los superiores que no me da la capacidad intelectual, bueno, no perdí el tiempo para nada y Dios me va a bendecir muchas veces más por eso. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hice fue una entrega, una confianza en Dios y eso tiene su... Digo, porque si me quedo con la duda, en la duda está la tentación, no que quizás eres muy, si hubiera quedado con la duda el santo cura de Ars, quizás incluso a alguno se lo dijo, no, tú no eres inteligente, no tendríamos un santo cura de Ars. Por eso tener cuidado con ese miedo. Otro miedo también que uno puede tener es el miedo a que no soy digno por mis pecados, por lo que he hecho. En este sentido va a decir el cardenal Manin, hay dos clases de hombres a quienes Dios llama para que sean sacerdotes religiosos. Los primeros son los inocentes, los segundos, los penitentes.
es decir, los que se arrepienten de los pecados cometidos. Ambos grupos difieren mucho entre sí por su vida anterior, pero su fin es el mismo. Llegan al altar por sendas sumamente diversas, pero se juntan ante Él en un corazón y en una mente, imitando la perfección del gran sumo sacerdote. Entonces, por eso uno tiene que confiar en Dios. Si Él me está llamando, si siento eso, Él me ayudará. Tampoco tengo que pensar de que tengo que superar todos los vicios, todas las cosas, porque en definitiva, primero que nada, que el decidir la vocación, el decir que sí a Dios, ya produce cambios muy grandes, porque ya cuando uno le dice que sí a Dios de verdad, aunque no entre al noviciado o al seminario el día siguiente, uno, cuando ese sí es firme, cambia la vida. O sea, yo no puedo, ya dije que sí al Señor, ¿y que voy a ir a misa una vez a la semana como antes? ¿O voy a empezar a ir a misa todos los días si puedo? ¿Voy a rezar los rosario todos los días si puedo? ¿Voy a visitar al Santísimo todos los días? Porque claro, y ya eso va produciendo muchos cambios en la vida de la persona, del candidato. Entonces, y si algún cambio de alguna cosa todavía no se superó antes de entrar, no hay que pensar que uno entra a vida religiosa y el otro día te ordenan sacerdote o el otro día hace votos perpetuos. Justamente la iglesia en ese sentido es madre, es muy pedagógico el camino, ¿sí? Y hay tiempo para que uno vaya, justamente para eso también la vida religiosa no es para santos, es para los que quieren ser santos, pero hay un camino que recorrer. Los votos no son para los santos, sino para los que quieren quitar los obstáculos que me podían impedir ser santo. Eso es un voto. Entonces es un caminar hacia la santidad. Tengo miedo quizás de dejar las comodidades, de dejar, bueno, en definitiva también pensar lo que dice el Señor, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma, si se arruina. En definitiva, ¿qué puedo yo comparar con Dios, con la voluntad de Dios? Y después tener bien claro esto, y bien claro, porque el demonio es muy astuto para no hacernos pensar lo siguiente. No pierdo humanamente nada si le digo a Dios que sí. Uno puede decir incluso, bueno, en mis talentos, porque puede ser que uno se dé cuenta que tiene talentos, en ciencia o títulos de cosas, no se pierde nada. Dios lo hace fructificar, Dios sabe a lo que me está llamando. Y incluso uno a veces puede tener talentos que ni siquiera conoce y Dios sí, y los descubre una vez que se dio el paso. Ahí hace falta, en la vida religiosa, sacerdotal, misionera, hace falta gente que sepa hacer cosas, digamos. Si el joven que tenemos acá manejando el ordenador y demás llega a tener vocación, por ejemplo, todo eso que él está haciendo lo va a hacer y más todavía. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ¿qué pasa? Dios no nos sepulta las cosas buenas que nos ha dado, las eleva. La gracia supone y eleva la naturaleza. Entonces es una tentación y un miedo falso pensar de que esto que he ganado yo, y termino con el caso de un joven que era Francisco Javier, compañero de habitación, de piso en Francia, de San Ignacio y de San Pedro Fabro. San Ignacio llegó a estudiar con ellos, él ya era un poco más grande, y a los dos los convenció que hicieran ejercicios espirituales. Los dos fueron los jesuitas y los dos fueron santos, pero a San Francisco Javier le costó más convencerlo a San Ignacio. Y se cuenta entonces que tuvo varias veces este diálogo con él, ¿no? Y le preguntaba, Francisco, ¿qué harás después? Sobre todo, una vez se dio el diálogo de esta manera y ahí le ganó la pulseada. ¿Qué harás después? No, bueno, me recibiré, no, muy talentoso, inteligente, tenía un futuro humanamente hablando muy grande. Y después de recibirte, bueno, formaré una familia y seré exitoso en leyes y después, y bueno, haré un posgrado y otro título más y después, bueno, y fueron así, ¿no? Y la vida así iba, y después, y llegó un momento que ese después no tenía una respuesta de parte de San Francisco Javier, ¿no? Y porque después venía, y San Ignacio le dijo, después muerte, juicio, cielo, infierno. Y ante esas palabras de San Ignacio, que lo dejaron pensando mucho a él, se decidió a hacer ejercicios espirituales, que lo hizo de una manera. Tenían miedo que él se muriera, obviamente que San Ignacio no iba a permitir, pero los compañeros, como él se entusiasmaba tanto con las cosas y ponía tanto de sus talentos y de todo, dice, va a hacer ejercicios espirituales, va a hacer tanto ayuno que
realmente, y bueno, hizo algunas cosas admirables, no imitables. Bueno, y todo el potencial humano que él tenía lo transformó en San Francisco Javier. Y todos sus talentos y todo, y es el patrono de las misiones. Y si él no hubiera dicho que sí, si él hubiera dicho no, tengo un futuro, no tendríamos un San Francisco Javier. En fin, entonces, animarse a poner todo esto en manos del Señor, como decíamos en la oración, y si el Señor los está llamando, no ser remisos. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima charla cómo uno tiene que responder a la vocación, pero saber entonces identificar las tentaciones ya es un gran paso para responder como Dios manda. San Juan Pablo II decía en una jornada mundial de la juventud allá por el año 84, ¿cuál es vuestra respuesta?, le decía a los jóvenes. ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí al Señor? ¿Os sentís solos? ¿Os preguntáis si es posible comprometerse en el seguimiento de Jesús de modo total y para toda la vida? Si Él os llama y atrae hacia sí, estad seguros que no os abandonará. Muchas veces leemos en el Evangelio, no tengáis miedo, no os dejaré huérfanos. Quiere decir que Él conoce nuestras dificultades y da a los llamados fuerza y ánimo para superarlas. Jesús es todo en nuestra vida, por tanto, fiaos de Él. Es algo que le pedimos a María Santísima, que obviamente se fió del Dios Padre en el sentido de que le dijo la respuesta por el ángel, era directamente a Dios Padre, para que permitiera la obra del Espíritu Santo en sí y la encarnación. Pero se fió también de Jesús, porque María primero tuvo fe en Jesús y después lo concibió. San Agustín dice, miren las palabras, son cosas que dicen los santos y un San Agustín, si no a uno le daría decir algo así. Es más feliz María Santísima por haber concebido en su inteligencia, en su alma, al Verbo por la fe, que por haberlo concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Feliz de ti porque has creído, le dice Santa Isabel, su prima. Entonces María concibió al Verbo encarnado desde entonces, pero primero creyó en ese Verbo, creyó en Jesús antes de que se encarnara. Por eso le pedimos a ella que nos ayude a confiar mucho en su Hijo, confiando también en ella. Y si sentimos el llamado y tenemos miedo a decir que sí, tratemos de escuchar las palabras hermosas que le dice María, la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego, aquel indiecito que ya era grande de edad, ¿no? Pero era chiquitito, se le dice indiecito porque no era muy grande corporalmente hablando, cuando él esquiva la parte del Tepeyac donde la iba a ver a ella, y le parece que, claro, si la ve ahí, le iba a demorar y tenía que ir a hacer algo para un tío que estaba enfermo. Entonces, claro, le parecía que la Virgen iba a ser un obstáculo. Entonces la Virgen, él va por otro camino y se le aparece en el otro camino. Y le dice la Virgen Santísima a él, le dice, ¿no te das cuenta que es nada lo que te aflige? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Esas palabras tratemos de escuchar, de decirnos de parte de María, porque somos sus hijos y estamos en su regazo, cuando veamos la vocación y tengamos miedo de dar el paso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.